Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Bueno, vamos a estudiar la palabra, hermanitos amados. El día viernes comencé una temática y quiero llevarles una vez más a Romanos capítulo 14, versículo 19. Comencé a hablar acerca de las claves para edificar la iglesia. De alguna manera les decía el viernes que es un resumen de lo que hemos venido enseñando, y lo digo en plural. Hermano Willy Matías estuvo hablando de edificación, hermano Kevin Mauricio estuvo hablando de edificación también en la juventud. Entonces vamos a hacer un resumen, hermanos, de lo que hemos venido predicando, porque para nosotros este año va a estar muy marcado por la edificación que el Señor prometió para nuestra vida. Dice la palabra en Romanos 14, 19. ¿Está conmigo allí? Dice la Escritura: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Escuche bien eso. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Al leer ese texto a priori nos damos cuenta que la iglesia en Roma había entrado de alguna manera a un proceso del Espíritu en el cual el Espíritu Santo derramó abundante paz en el corazón de ellos, y esa paz del Espíritu, ese bendito shalom en el hebreo, ¿verdad? Shalom es paz en el hebreo. Ese shalom comenzó a ministrar el corazón de los cristianos y lo llevó a un espíritu de edificación en el que mutuamente eran edificados. Este es un tema de interés para la iglesia, porque todos deseamos, hermanos, ser fortalecidos y edificados como iglesia local. Este mensaje trata justamente de ese proceso de edificación, que es una de las tres áreas fundamentales del trabajo de una iglesia. Les decía el día viernes que las tres áreas fundamentales que la iglesia debe manejar es, en primer lugar, el evangelismo; en segundo lugar, la edificación; y en tercer lugar, la ayuda social, o la compasión, si usted quiere llamarle de esa manera. Esos son pilares que deben sustentar la iglesia en todo tiempo. Si la iglesia no es evangelística, si la iglesia no se edifica, si la iglesia no tiene compasión, no tiene derecho a llamarse iglesia, porque esta es la función primaria de aquellos que el Señor compró por precio de sangre en la cruz del Calvario. Dios ha autorizado a la iglesia local para la edificación de todos. La palabra lleva un espíritu, hermanos, que pretende que nosotros entremos a ese proceso de edificar la casa. La palabra oikodomeo es la palabra griega para edificación, oikodomeo, que es una palabra compuesta por dos palabras, obviamente, ¿verdad? Oikos, que significa hogar, y demo, que significa construir. Entonces, oikodomeo, que se transliteró al castellano como edificar, lo que significa esencialmente desde su raíz hebrea y griega es construir un hogar. Mire qué interesante, porque la iglesia tiene que verse desde esa perspectiva. Somos una familia en el Señor, pertenecemos a un mismo cuerpo y tenemos que procurar que todo lo que hagamos redunde en edificación del pueblo. Que cuando yo hablo, edifique; que cuando yo adoro al Señor, cuando canto alabanzas a Dios, que edifique; que cuando predico la palabra, que el mensaje sea para edificar a los demás. La Escritura también enseña que hasta cuando oramos, dice que tenemos que edificar al prójimo, y tiene que orarse en lengua que sea entendible, en lenguaje que sea inteligible, para que el hermano que escucha, dice, diga amén a nuestras oraciones. Mire qué interesante. Por eso es que Pablo no recomendaba que se orara en lenguas. Él dice: ciertamente el orar en lenguas edifica, porque trae edificación personal,
Pero la persona que escucha queda sin fruto, su entendimiento queda vacío. Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, le dice a los corintios, pero cuando estoy acompañado prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 1000 palabras en lengua extraña y desconocida. Y a esto nos lleva a pensar, hermanos, que tenemos que orar, que tenemos que cantar al Señor de una forma entendible, que nuestros cánticos lleven un mensaje. Porque hoy por hoy, hermanos, lo digo con mucha pena y tristeza, pero no puedo dejar de decirlo, se han metido movimientos a la iglesia general en el mundo entero, que son contrarios al espíritu de la palabra. Hay alabanzas que pueden motivar la carne. Mi pastor, hermano Héctor, decía en el primer estudio de pastores que tuvimos el 15 de enero en la ciudad capital, él decía que mucha gente en las iglesias danza para el ritmo, no para Jehová. Eso me puso que pensar. Muchos danzan para el ritmo o por el ritmo, pero no para Jehová. Decía él, procuremos que nuestros cantos lleven un mensaje. Y expuso que hace un tiempo, yo recuerdo ese tiempo de gloria en la central, que el hermano comenzó a instruir a la alabanza para que toda la alabanza, o sea, todos los cánticos que se entonaran, llevaran un mensaje evangelístico. Qué complicado, ¿verdad? Porque había que buscar cánticos que hablaran del sacrificio de Jesús en la cruz, cánticos que hablaran del perdón de nuestros pecados, cánticos que llevaran al arrepentimiento, y qué complejo para los hermanos de alabanza tener que buscar esa temática, pero finalmente lo lograron y empezaron a alabar al Señor con canciones evangelísticas. Luego hermano Héctor pasaba al púlpito después de la alabanza y decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y pasaban 20, 25, en una ocasión 50 personas recibiendo a Cristo en su corazón. Esa alabanza cumplió su propósito, porque hay cánticos, hermano, que en ocasiones no ministran. Hay cánticos que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Si una composición musical no menciona a Cristo, si no menciona la sangre derramada y no menciona al Espíritu Santo, esa canción para mí no es inspirada. Amén. Por eso es que hasta las patojas les cantan, me robaste el corazón, ¿verdad? Porque no se le atina a quién le están hablando. Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, hermanos, y saber que nuestro canto es también para edificar a nuestro prójimo, para bendecir a la iglesia, y que después del momento cúltico todos salgamos con un fruto en nuestro entendimiento que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a la conversión, que nos lleve a la transformación. Porque hermano, yo sí creo y entiendo por la palabra que este glorioso evangelio nos ha metido a un proceso en el que cada día vamos a ser mejores cristianos. No digo que seamos perfectos. ¿Quién se atreve a pensar que es ya perfecto? Ni siquiera quien les predica, ¿verdad? Soy humano, cometo muchos errores, pero la palabra es veraz cuando afirma que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y fíjense que ahí no lo dice en futuro, dice hasta que el día es perfecto, en presente, porque es un presente continuo en el que estamos siendo trabajados día a día y estamos siendo perfeccionados, hermanitos amados. Vamos a llegar a un nivel, a un punto en el que vamos a ver la obra del Espíritu completada en nosotros, pero tenemos que tener cuidado de qué cosas vamos a practicar para que sean de edificación. Entonces tenemos que pensar en nuestra responsabilidad individual. Porque hermano, pertenecemos a un organismo, pertenecemos a un cuerpo. Lea conmigo por favor Primera de Pedro 2:5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Dice la palabra, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Edificación. Pero dice el apóstol, vosotros también
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La Biblia utiliza mucho esa comparación, esa analogía, ¿verdad?, de la iglesia con una edificación, porque Dios es un constructor por excelencia. Citaba el día viernes Hebreos 3:4, que dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces nuestro Dios es un edificador y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos nos sentimos hijos de Dios? Aleluya. Entonces, si nuestro Padre es edificador, los hijos también vamos a ser edificadores. Eso ya nos lleva, hermanos, a esa responsabilidad individual en la que yo tengo que velar por mis palabras, tengo que velar por mis pensamientos, tengo que velar por las intenciones que hay en mi corazón para que lo que haga sea de bendición y de edificación. Es simple saber qué hacer y qué no hacer. Si voy a hacer algo, si tengo duda, si estoy en una encrucijada, si no sé qué camino tomar, tengo que hacerme la simple pregunta: ¿lo que voy a hacer trae edificación a mi vida y a las demás personas? Si la respuesta es negativa, entonces mejor no lo hago. Si es positiva, si me edifica a mí y edifica a los demás, entonces voy a hacerlo con libertad, porque el Señor está dando la pauta para que lo que haga sea de bendición y de edificación para los demás. Amén, hermanos. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué axiomas vamos a practicar para edificar a los demás? Número 1, asistir fielmente a las reuniones. Esa es una buena forma de ayudar a edificar la iglesia, asistiendo fielmente, porque eso nos muestra que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabemos que todo lo demás será añadido. Todo lo que se hace en el momento cúltico tiene el propósito de edificar. La enseñanza, las oraciones, los cantos, los testimonios, las prédicas, todo lleva la intención de edificar. Al cantar, animamos a otros. Al dar, damos el ejemplo a otros. Al asistir, ministramos el corazón de los demás, porque lo hacemos con reverencia, lo hacemos con devoción, lo hacemos con entusiasmo. David escribió en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque sabía David que eso los iba a introducir a un proceso de edificación, a un proceso en el cual iban a recibir lo que Dios estaba o había preparado para derramar sobre ellos. Porque, hermanos, yo sí insisto en esto porque lo siento muy fuertemente en mi espíritu, que cada día que nos reunimos algo especial va a suceder, porque Dios ya ha preparado de antemano una bendición para nosotros. Así es que recibamos esta mañana la bendición que el Todopoderoso ya preparó para nuestra vida. Aleluya, Él ya preparó bendición. Hay libertad, hay sanidad, hay provisión para tu alma. En el nombre de Jesús lo declaramos. Aleluya. Hay que entrar entonces a ese compromiso de buscar al Señor. Mientras más lo busquemos, mejor, hermanos, porque eso va a mostrar la avidez, la necesidad que tenemos del Señor. En segundo lugar, hay que buscar, hay que anhelar el conocimiento. ¿Qué dice la palabra acerca del conocimiento? Que el pueblo perece porque le falta conocimiento. No dice que no tenía. Excuso decirle eso. No dice que el pueblo pereció porque no tenía. No. Dice que el pueblo pereció porque le faltó. ¿Será acaso entonces que Dios tiene una medida? ¿Ah? Porque de otra forma, ¿cuál fue el parámetro para que el profeta Oseas escribiera: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento? ¿Cuál fue el parámetro? Debe haber una medida. Entonces, hay que buscar con entusiasmo,
Hay que buscar con devoción, hermanitos amados, completar ese nivel en el cual Dios quiere que entremos. Porque una de las cosas fundamentales para la edificación es el conocimiento de la palabra. Esta es la leche espiritual, no adulterada. Y tenemos que seguir en amor el principio de la palabra, porque la palabra es activa. Esta no es una enseñanza que llega solo a la mente. La palabra es en cierta forma un vigía. La palabra es un guarda que protege nuestro corazón. Pablo dice en Hechos capítulo 20 y versículo 32, Hechos 20, 32, dice el apóstol: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién encomendó Pablo? ¿Al pueblo? A Dios y a la palabra. Mire la importancia que tiene la palabra, porque nos guarda. Por eso es que Salomón habla de un joven necio, ¿verdad? Que no fue guiado por la palabra, sino que fue guiado por su instinto, por su impulso humano. Dice un joven sin entendimiento, así lo describe Salomón, un joven sin conocimiento, que fue arrastrado por un poder de seducción, que lo quería llevar a cosas malas. Eso ocurre cuando no tenemos en nuestra vida el fundamento de la palabra, porque la palabra nos hace madurar, la palabra nos hace crecer. Les decía el día viernes a los hermanos, cuando ya hemos crecido un poco, la palabra siempre puede hacernos crecer más. Si usted siente que ya creció en el conocimiento por medio de la palabra, no se detenga, porque la palabra nos puede hacer crecer aún más de lo que ya hemos crecido. Pero ¿cómo se va a lograr? Por medio del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Tercer axioma: todo lo que hagámoslo bajo la motivación del amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica a la iglesia. Dice 1 Corintios 8:1, mire qué versículo más lindo, si quiere búsquelo conmigo. 1 Corintios capítulo 8 y versículo 1. ¿Estamos ahí? El conocimiento, ¿qué dice? Entonces no está conmigo todavía. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué hace el amor? Y el conocimiento envanece, pero el conocimiento secular, el conocimiento de Dios nunca va a traer vanidad, ¿verdad? Entonces, el conocimiento tiene que ir fundamentado en el amor. El Señor Jesucristo habló de esa conexión especial en Juan 13:35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mire esa edificación. El amor ágape es el amor de buena voluntad que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio de uno mismo. ¿Cuál es el amor ágape? El que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio de uno mismo. ¿Acaso no fue esta la experiencia del Señor Jesucristo, pues? Que se dio en sacrificio por amor a nosotros, que fue martirizado en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos hoy esta libertad y esta gloriosa salvación que hemos recibido del Todopoderoso. Amén. De esta forma patentizó el Señor el amor eterno con el cual nos ha amado. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Textualmente. Con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. La misericordia de Dios se ha extendido, no porque nosotros seamos buenos,
Es más, hermanitos amados, la Biblia dice que nosotros nos gastamos la misericordia de Dios todos los días. Se nos acaba la misericordia. Por eso dice que nuevas son sus misericordias. ¿Por qué dice que son nuevas cada mañana? Porque a diario nos acabamos la misericordia. Dios nos tiene que renovar misericordia. Entonces, ¿cómo no amar al Señor? ¿Cómo no tener la motivación del amor en todo lo que hagamos? Porque el Señor merece ser alabado de esa manera. Que nuestra alabanza, que nuestro servicio al Señor brote de un espíritu que tiene amor hacia Dios, en primer lugar, porque el que ama a Dios seguramente va a tener amor al prójimo. De lo contrario, ¿de qué serviría tener carismas? ¿De qué serviría tener dones si estamos faltos de amor? ¿Qué opina usted? Lo demás no tendría ningún sentido. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, ¿verdad? Versículos del 1 al 8, dice en una parte de la escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es algo molesto. Es un sonido que no es agradable al oído. Pero dice que así somos nosotros cuando no tenemos amor. Aunque hablemos lenguas angelicales, si estamos faltos de amor, no vamos a edificar a nadie. Este sí es un elemento, hermanos, que tiene que estar muy apuntalado y en el que tenemos que ser constantes en el principio del amor. ¿Cómo tener amor al prójimo? Cuando nuestro corazón esté lleno, esté saturado, cuando nuestra copa esté rebosando del amor del Señor. Es más, ese amor nos va a traer libertad, porque escrito está en la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Aleluya. Eso dice la bendita palabra. Por eso supliquemos que el Espíritu Santo derrame de su amor en nuestro corazón. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Otra forma de edificarnos, hermanos, es promoviendo la unidad. Promoviendo la unidad. Diga conmigo, promoviendo la unidad. Hay actitudes individuales que son la base para la unidad y para la edificación. Y nosotros tenemos que ir al terreno de la práctica con ese principio que va a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Efesios 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre. Oiga esto. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? O sea, sin amor no va a haber paciencia, ni vamos a poder soportarnos. Solícitos, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué nos pide entonces la palabra acá? Humildad, mansedumbre, soporte con paciencia y amor. Estas son las actitudes individuales que promueven la unidad. Pero ¿qué tan humildes somos? Ese es uno de los méritos, si cabe la palabra. Mejor le voy a decir, esta es una de las virtudes, la humildad, que a Dios le agrada en extremo. Porque allá en, ¿qué es? Proverbios 6, ¿es verdad? 6, ¿qué? 16, donde dice que 6 cosas aborrece Jehová. O si, no sé si estoy equivocado en la cita, pero parece que es ahí, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y una más que abomina, dice, ¿verdad? Y lo primero que menciona es los ojos altivos. ¿Qué menciona? Los ojos altivos son sinónimo ¿de qué? De orgullo, de vanidad, de arrogancia.
Entonces, si el Señor aborrece eso, debe amar en extremo la humildad, porque la humildad es todo lo contrario a la altivez de ojos. Amén. Uno casi nunca se da cuenta de los ojos, no mucho observa uno eso. Hasta en este tiempo del COVID, que por la mascarilla lo único que se nos ven son los ojos, ¿verdad? Son expresivos los ojos, hermanos. Pero cuando los ojos son altivos, no evidencian por ningún lado la humildad, la mansedumbre. Estas son cosas que promueven la unidad en el espíritu. Por eso es que Pablo dice a los filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice en Filipenses 2, versos del 1 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, le dice el apóstol a los filipenses. Por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno, dice, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el principio de la unidad. Cuando buscamos la unidad, estamos edificándonos. De hecho, hermanos, la edificación va avanzando en la medida que tomamos estas virtudes del Espíritu. Esto va a permitir que nos edifiquemos, por decirlo así, de una manera acelerada, para que no nos vayamos a quedar a medias en el proceso de edificación que el Señor ya comenzó. Amén, iglesia. Otro aspecto importante es el hablar positivamente. Nuestras palabras deben ser usadas para edificar, y eso lo mencioné recientemente, ¿verdad? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tenemos que transmitir cuando hablamos? Gracia. ¿Y sabe cuál es la gracia? ¿O quién es la gracia? Voy a plantearlo de esta manera. ¿Sabe usted quién es la gracia? La gracia es el Espíritu Santo y la misericordia es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un hablar que trae gracia, es un hablar que invita al Espíritu Santo para que venga a ministrarnos, para que venga a llenarnos. Mira, hermano, cuando nuestra vida es trabajada por el Espíritu Santo, ocurren cosas sobrenaturales, hermano, extraordinarias, porque no nos movemos bajo nuestro impulso, que generalmente es un mal consejero, cuando no nos movemos bajo nuestras emociones, bajo nuestros sentimientos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Ocurren cosas sobrenaturales, porque es Dios quien controla las emociones y los sentimientos, porque yo no digo que estos van a quedar al margen, no, pero es diferente cuando Dios trabaja nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, el hablar positivamente implica no hablar mentiras. Tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes. Y yo he aconsejado, porque la Biblia lo dice, que nuestro hablar sea sí o no. Amén. El tal vez no cabe aquí, ¿verdad? Tenemos que ser radicales en un sí o un no. Eso dice la palabra. Tenemos que ir desechando la mentira y hablar cada uno con verdad, porque eso es hablar positivamente. Cuando nos ejercitamos en el hablar positivo, no le damos cabida, hermanos, por ningún lado a la crítica, a la murmuración, al chisme, que trae tanto detrimento, hermanos, tanto detrimento. Eso trae vergüenza incluso para la iglesia. Ahora es triste ver en redes sociales pleitos que surgen de pastores atacando a ministros de alabanza atacando a pastores. ¿Qué espectáculo más feo? Es un circo evangélico, ¿verdad? Eso no debe ocurrir, hermanos, porque nosotros como iglesia somos llamados a tener un hablar que bendiga, que ministre y que atraiga la gracia del Señor, porque si somos saturados por el Espíritu Santo,
vamos a ver el fruto abundante del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. Cuando Dios te trabaja, vas a manifestar el amor del Señor. Y el amor del Señor es tan maravilloso que trae edificación, trae plenitud, trae regocijo y trae bendición que viene de lo alto. Aleluya. Por eso tenemos que ser trabajados por el Espíritu Santo. Aleluya. Que nuestro actuar sea un actuar ejemplar. En ese sentido tenemos que ser líderes, aunque la palabra no existe en la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que tener un actuar que sea ejemplo. El liderazgo de una iglesia se va calibrando por medio del servicio con humildad que le damos al Señor. Filipenses 4:9 dice, hablando del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4 y versículo 9, qué comprometedor esto, hermano, qué solvencia la del apóstol para hablar. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Repito, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren que el Señor esté cerca? Él quiere ser un Dios de cerca, no de lejos. Y Pablo le dice a los filipenses, lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan para que Dios esté cerca. Mire qué solvencia la del apóstol para hablar. Debemos de servir a otros con él o con los talentos que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Servir con amor, porque eso va a traer, en primer lugar, galardones del Señor y reconocimiento de los demás. El servir nos da reconocimiento. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Miren lo que pide Pablo, para aquellos que trabajan en la obra, para aquellos que le sirven al Señor con un espíritu positivo y sobre todo con gratitud. Dice Hebreos 11:28 que por cuanto recibimos un reino que es inconmovible, mostremos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor. Mi servicio es mi agradecimiento a Dios. Mi servicio es el reconocimiento de su infinita misericordia. Y cada vez que yo sirvo, le estoy diciendo, gracias, Señor, por la obra maravillosa que hiciste en mí. Cada vez que servimos, le estamos dando gracias al Señor. Entonces tenemos que ser líderes ejemplares. Y un aspecto final, debemos estar orando por la edificación de la iglesia. ¿Cuántos están orando por la edificación? Amén. Pedir a diario. Yo le he estado dando un consejo. Cuando llega la noche, agradezcale a Dios antes de dormir. Y cuando despierte en la mañana, antes de poner sus pies o cuando ponga sus pies sobre el suelo, dígale, Señor, yo comienzo este nuevo día en tu nombre. Porque eso es un círculo virtuoso, ¿verdad? Agradecemos por un día más al despertar y agradecemos por ese mismo día al anochecer. Un círculo virtuoso, para que dentro de ese círculo el Espíritu Santo nos esté guiando continuamente, hermanos, y que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor. Oremos profundamente a Dios, suplicándole misericordia. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire cómo oraban, sin cesar, constantemente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice acá, en plural. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar cada día para que la iglesia sea edificada. Orar para que Dios abra puertas de bendición. Orar para que los que están perdidos sean alcanzados y encuentren la salvación del Señor. Orar para que la palabra del Señor pueda correr libremente. Porque, hermano, hay tantas oposiciones. Esa guerra ideológica que ha surgido hoy por hoy es tan fuerte, hermano, que está tratando de desplazar a Dios. Y esto va a ser normal desde la perspectiva de que el mundo al final va a rechazar a Dios. El Salmo 2 dice, rompamos nuestras coyundas, ya no quieren saber nada. Es más, le van a declarar la guerra a Dios. Pero Dios se ríe de ellos, dice. ¿Qué criatura va a poder pelear contra Dios? Pero estamos nosotros, hermano, en medio de un mundo que no ama a Dios. Y por eso no nos aman a nosotros tampoco. Amén. Ese aborrecimiento que hay, porque desde el principio, dice el apóstol Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso no ha cambiado, eso sigue igual. Pero oremos para que la palabra siga corriendo con libertad y que toda oposición sea reprendida en el nombre de Jesús. Al fin y al cabo, que el Señor ya profetizó y dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esa promesa maravillosa? Aleluya. Gloria a Dios. Y oremos, hermanitos amados, para que Dios traiga crecimiento. Amén. Que Dios traiga crecimiento. Para que seamos fortalecidos en el Espíritu y que ese fortalecimiento del Espíritu nos traiga crecimiento. Esa tiene que ser nuestra oración. Que no crezcamos bajo nuestro impulso humano, que no crezcamos bajo nuestra motivación propia, sino que crezcamos bajo el fortalecimiento del Espíritu Santo, para que entonces la honra y la gloria sea dada al Señor y no a los hombres. Porque nosotros, mencioné también el día viernes, al final tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Siervos inútiles somos, para que toda la honra y la gloria sea dada al Señor, porque si no uno corre el peligro de arrogarse la gloria que le pertenece exclusivamente al Señor. Y no queremos, hermanos, nosotros caer en eso, sino que queremos tener en todo tiempo agradecimiento y humildad para saber que todo lo bueno que podamos experimentar lo hemos recibido del Padre Celestial. Amén. Toda dádiva y todo don perfecto, dice la palabra, desciende del Padre de las luces. ¿Por qué le dice Padre de las luces? Porque nosotros somos luz, porque Cristo nos ha hecho luz. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo. Y nuestra luz tiene que brillar para que las tinieblas se vayan disipando y que muchos puedan ver que hay luz en el mundo, que pronto será quitada, porque la luz el Señor la va a tomar para llevársela a una dimensión celestial. Y cuando la luz sea quitada, el mundo va a experimentar las peores tinieblas que jamás han existido. El mundo, si supiera el valor de los cristianos, daría gracias porque todavía estamos en el mundo. ¿Sabía usted que porque la iglesia está en el mundo no ha aparecido el anticristo? Por eso aquello de que fulano de tal es el anticristo, no, es mentira. Aquel es el anticristo, no. Dice que de momento hay uno que detiene que aparezca ese personaje. Es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada,
entonces va a aparecer ese hijo de perdición, así le llama la Biblia, ese inicuo engendro de Satanás, porque la luz ya fue quitada del mundo. Por eso le digo, si el mundo entendiera, el mundo estaría agradecido, porque todavía está la iglesia sobre la faz de la tierra, pero eso no va a ser por mucho tiempo, hermanos. Yo no voy a hablar de fechas, no me voy a jugar la maroma de estarme metiendo a cosas que no debo, porque la Biblia no lo enseña, pero sí sé que nuestra salvación hoy está más cerca de nosotros que cuando creímos. Así es que preparémonos, no desmayemos, hermanos, no dejemos que nada nos baje la guardia. Estamos batallando contra situaciones económicas, de salubridad. Mire esta pandemia que ha traído tanto daño y tantas pérdidas, pero aún así nosotros continuamos, hermanos, sabiendo que el Señor es nuestro guardador, sabiendo que el Señor es nuestro protector y sabiendo que Él nos va a sacar de este mundo con brazo fuerte y poderoso, como cuando sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a la Canaán, la tierra prometida.